término, ¿no? Pero más allá de aquello, tenemos a nuestros equipos desplegados. O sea, la mamá y la ex-suegra, imagínate. Exactamente, no, tremendo. Estamos con Héctor Burgos en la comuna de Mafil, justamente donde continúan las excavaciones para intentar dar con su cuerpo. Y también tenemos a Pablo Becerra en el Juzgado de Garantía de los Lagos. Don Héctor, muy buenos días. ¿Cómo va la búsqueda? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy buenos días. En minutos se debiera efectivamente reanudar esta búsqueda. Ahora lo que hay es lo que tenemos ahí en imágenes en la cámara de Sergio Concha, equipos de control y orden público de Carabineros, quienes, al igual que durante la jornada de ayer, durante toda la madrugada, han permanecido custodiando este punto, la escuela 3 del sector Huichaco de la comuna de Mafil, al suroriente de esta comuna, donde residía Julia Chuñil junto con su grupo familiar. Recordemos, 3 de sus hijos, quienes durante esta jornada van a entonces tener que enfrentar nuevamente al Tribunal de Garantía de los Lagos para entonces definir su futuro. Se ha solicitado por parte de la Fiscalía la prisión preventiva. Estos 3 imputados ya abandonaron el complejo penitenciario de Valdivia. Nuestros equipos también han dado cuenta de aquello. Estamos apostados también en ese lugar. Recordemos también que junto a ellos había sido detenido el ex yerno de Julia Chuñil como encubridor del delito de homicidio calificado. Sin embargo, durante la jornada de ayer se accedió entonces a otorgarle la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Vale decir, durante esta jornada no debiera concurrir hasta el tribunal. Claro, la declaración de él habría sido fundamental para la operatividad que estamos viendo en imágenes, ¿no? Esta excavación que se está haciendo por parte de funcionarios de la policía para dar con el cuerpo de Julia Chuñil. Te quería preguntar, ¿qué tan vasto es el terreno? ¿Cuánto se logró avanzar el día de ayer como para entender y dimensionar cuánto podría demorar esta búsqueda bajo el relato de este ex yerno y también este anciano de 90 años que habría sido una pieza clave? Porque recordemos que la teoría de la Fiscalía es que a Julia Chuñil la matan sus hijos, uno de ellos con la intención de quitarle la pensión a este adulto mayor y en esa discusión le habrían dado muerte. El relato de él también es fundamental. Pero volviendo a la pregunta, te quería preguntar cuánto se avanzó el día de ayer y qué tan vasto es este terreno. Me imagino también muy difícil porque estamos hablando de una zona rural. Te lo pregunto como para dimensionar cuánto podría demorar esta operación. Sí, la verdad es un terreno bastante amplio, es una escuela de 2,9 hectáreas, de acuerdo a la versión del Ministerio Público. ¿Qué es lo que se hizo ayer particularmente, Nati? Se llegó con equipos del AUCAR, del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, obviamente que su unidad de búsqueda de personas, además de un robot georradar para detectar eventuales irregularidades. Para que la gente lo entienda, y quizás se ha visto en imágenes, es una suerte de, en apariencia, ¿cierto?, como una cortadora de pasto que va con funcionarios alrededor, algunos de ellos con una suerte de tablet, verificando si es que hay alguna irregularidad, algo que no corresponde al terreno, quizás alguna modificación en la mineralidad de este terreno. Por eso también en la jornada de ayer veíamos a más de medio centenar de funcionarios que iban de alguna manera despejando con diferentes herramientas, con palas, picotas, rozones, con una serie de herramientas. Ellos iban despejando el terreno, incluso veíamos algunos sacando malezas, otros raíces, lo que parecían ser troncos que estaban en el terreno, todo para despejar de la manera mayor posible, para que vaya pasando esta máquina por la superficie para detectar alguna irregularidad que pudiese dar cuenta de que hay restos humanos en ese lugar. Por supuesto, también hablamos con vecinos que dan cuenta de cuál era la situación de Julia Chuñil meses antes de desaparecer. Te quiero invitar a revisar. Así que del año pasado que estábamos esperando que la señora apareciera, pues. Y ayer nos encontramos con la noticia que, bueno, lamentable que desinvolucrar la familia directamente. Él echaba la culpa a personas de que asunto político, que por las hectáreas de terreno, que la señora como era activista, pero es lo que se hablaba y es lo que todavía se piensa. La gente que conoce a esta familia, sí tenía algunos antecedentes de esta gente que han estado presos, los hijos, entonces es gente que de sangre fría.
Claro, es lo que dicen los vecinos, quienes habitan acá, quienes visitan algunos este sector. Decían incluso que Julia Chuñil hace algunos meses previo a su desaparición, ¿cierto? Había concurrido a la comunidad evangélica del sector a pedir que se orara, particularmente por el riesgo que ella pensaba podía correr su vida porque sufría agresiones, según le relataba a sus vecinos, por parte de al menos 2 de sus hijos. Una situación que finalmente termina con esta tragedia. Sí, Nati. Interesante eso que dices tú, porque también es parte de lo que se dio a conocer el día de ayer, pero me parece también muy relevante esto que nos relatabas tú respecto a cómo se hace la búsqueda en un terreno que es complejo. Se ve simplemente por la imagen, también en estas casi 3 hectáreas que dices tú que son de mayor interés. Recordemos que a Julia Chuñil se le pierde el rastro y eventualmente la habrían enterrado hace ya 14 meses. Ha pasado un tiempo importante y por eso también la búsqueda se hace muy, muy compleja. Es por eso también que tenemos la atención puesta ahí, pero también es lo que vaya a continuar el día de hoy respecto a la formalización de los hijos de Julia. Claro que sí. Vamos a tomar contacto ahora. Te dejamos ahí un rato, Héctor. Vamos a tomar contacto con Pablo Becerra, porque, Pablo, convengamos una cosa, esto me lo ha dicho gente que es experta en estos temas, digamos. El cuerpo de Julia Chuñil es clave para justamente llegar a una verdad judicial. Más allá de que una persona haya dicho, este fue, tú necesitas pruebas. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Claro, tienes toda la razón, Francesco. Nati, buenos días. La de hoy acá, en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, es una jornada trascendental. Todos los ojos están puestos en lo que va a ocurrir al interior del edificio que está a mi espalda. ¿Por qué? Porque ayer, durante casi 7 horas, se extendió esta formalización de cargos en contra de los 3 hijos de Julia Chuñil, que están siendo imputados principalmente por el delito de parricidio consumado, también por el de robo con violencia, por el de maltratos físicos, pero hay una serie de evidencias que presentó la Fiscalía, testimonios sobre todo que son de mucho peso y que realmente hielan la sangre cuando se entregan los detalles de cómo habría ocurrido estos hechos en la comuna de Mafil, al interior de esta vivienda, el 8 de noviembre del año 2024, de cómo Julia Chuñil fue asesinada directamente, físicamente, digamos, por uno de sus propios hijos, por Javier, quien la habría asfixiado a vista de sus hermanos, uno de los cuales luego Pablo la habría, según la Fiscalía, ayudado a ocultar el cuerpo, que se habrían quemado las ropas, que todo esto habría sido motivado por el intento del robo a la pensión de un adulto de 90 años, que hoy día también es uno de los principales testigos de este caso, y que todo esto también queda al descubierto por el testimonio de otro de los implicados, de otro de los formalizados durante la jornada de ayer, que es el ex yerno de Julia Chuñil, expareja de Janet, la otra de las hijas que está formalizada en este caso. Realmente un cúmulo de argumentos, de evidencias que se entregaron que la Fiscalía sostiene tienen el peso suficiente para poder determinar la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa que considera nuestra legislación y que es la medida que se solicitó durante la jornada de ayer. Fueron 7 horas de exposición, entre la mayor parte utilizadas por el Ministerio Público. También estuvieron las réplicas de parte de la defensa, que sostiene que precisamente lo que decías tú, Francesco, no existen pruebas físicas, principalmente porque no está el cuerpo de Julia Chuñil, que puedan corroborar todas estas versiones, todos estos testimonios en los que basa su imputación la Fiscalía. Así que vamos a ver qué pasa a las 9 de la mañana, ¿Pablo? Cuando el juez de garantía ya resuelva directamente qué es lo que va a ocurrir respecto a esta formalización de cargos y la solicitud de cautelar. Natalia, te escucho, disculpa. Sí, detalles escabrosos, estoy de acuerdo con ese calificativo que usas tú, y cosas muy preocupantes que conocimos sobre todo durante la tarde de ayer, entre ellos el estado de salud de este anciano a quien le habrían intentado robar la pensión de 90 años. Entiendo que cuando fueron detenidos los 3 hijos de Julia Chuñil, él también habría sufrido lesiones, entiendo que lo dijo la fiscal el día de ayer, y que él está hospitalizado. No sé si tienes detalles de ese dato, porque el testimonio de él es clave, tú lo decías, sí, ¿no? Y que haya sido maltratado justo el día de la detención, la verdad es que evidentemente es una prueba más. Es que claro, Nati, porque mira, es todo un historial de violencia
en el cual se habla incluso que no es el primer asesinato que ocurre al interior de la vivienda donde finalmente se da muerte a Julia Chuñil. Y además de eso, este adulto mayor, este anciano de 90 años, que es la persona sobre la cual comienza esta agresión, porque Julia lo habría intentado defender, según la exposición de la Fiscalía, cuando finalmente su hijo Javier la asfixia le provoca la muerte. Ya era maltratado desde hace mucho tiempo, ya recibía constantes agresiones, le habían robado anteriormente, entonces todo eso desemboca finalmente en este crimen. Y lo que tú señalas, cuando se encuentra a esta persona cuyo testimonio es fundamental, él estaba golpeado, estaba en pésimas condiciones de salud, de hecho está hospitalizado, entendemos nosotros, fuera de riesgo, pero hay una situación ahí de vulnerabilidad sumamente grave, ya porque es una persona, es una pieza clave en esta investigación, y todo eso fue expuesto ayer por la fiscal en su argumentación, que está basada así principalmente en los testimonios hasta ahora, y por eso el trabajo que estaba mostrando Héctor Burgos desde la comuna de Máfil, el que está desarrollando Carabineros en el predio donde se registra, la vivienda donde se habría registrado este crimen, es fundamental hoy día, porque ahí se estarían encontrando las pruebas físicas que sustenten finalmente estas imputaciones de parte de la Fiscalía, que está solicitando la prisión preventiva. E insisto sobre ese punto, porque a las 9 de la mañana, al interior de este edificio, que es el que está acá ahora vacío, de hecho nos llamó la atención que no hubiese, por ejemplo, porque la costumbre de este tipo de casos generalmente hay un fuerte despliegue policial horas antes de que se registren las audiencias. Ahora está completamente vacío, la audiencia es en 1 hora y media más, a las 9 de la mañana, y el juez de garantía lo que va a hacer, entendemos nosotros, es ya hacer la recopilación de todos los antecedentes y finalmente entregar su decisión sobre si deja o no en prisión preventiva a estos 3 hermanos, porque recordemos, la otra persona que está imputada en este caso quedó con medidas cautelares que no restringen completamente su libertad, con arresto domiciliario nocturno. Su testimonio también es clave en esta situación. Así es que son temas sumamente delicados, porque se hablaba de un entorno de violencia, de que Julia Chuñil hace rato ya venía señalando incluso a conocidos, a vecinos del entorno más cercano de su propia iglesia, de que ella se sentía en peligro precisamente por el comportamiento y las acciones, sobre todo de su hijo Javier, que es a quien directamente se le está acusando de su muerte. A sus otros hermanos también se les ha formalizado por parricidio, pero ellos habrían sido partícipes de esta situación, digamos, porque estaban ahí y, según la Fiscalía, pudiendo haber hecho algo, finalmente no hacen nada y ayudan a ocultar el cuerpo y también las evidencias, todo eso según la exposición del Ministerio Público, porque la defensa tiene una visión completamente distinta de estos hechos. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener atentos a cómo evoluciona esta jornada y vamos a estar informando en qué termina finalmente esta formalización de cargos acá en el Juzgado de Garantía de los Lagos. Bueno, esperemos que avance la investigación. Es clave encontrar el cuerpo de Julia Chuñil. Recuerden ustedes el caso Javier. Todo el mundo pensaba, decía, ya sabemos quién es el culpable, el victimario, el cuerpo estaba en la misma casa, había una confesión de un tercero. Esa persona cambió su testimonio, que podría pasar con este sujeto, y sin pruebas quedó libre el supuesto victimario. Completamente libre. Totalmente. Eso pasó con Vivian Jaeger. Aquí podría pasar lo mismo. Entonces es muy importante que se llegue a esas pruebas físicas, como tú decías, Pablo. Muchas gracias por el despacho, que esté muy bien. Gracias, Pablo. Buenos días.